Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, un día lleno de inspiración y, por qué no, de esa anticipación que sentimos cuando sabemos que una nueva serie está a punto de estrenarse. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las series turcas como yo. Prepárense porque vamos a hablar de las series turcas que, según mis predicciones y las tendencias que estoy viendo, nos harán vibrar de emoción y misterio en 2025. Ya saben que las series turcas han conquistado el mundo, y no es para menos. Tienen historias cautivadoras, personajes complejos y multidimensionales, paisajes impresionantes que nos transportan a lugares exóticos, y una producción de altísima calidad que rivaliza con las grandes cadenas internacionales. Así que si todavía no se han enganchado a alguna después de este vídeo no tendrán excusa. Prometo convencerlos de que hay una serie turca esperando ser descubierta por ustedes. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Ya somos una gran familia aquí, amantes del cine y la televisión, y me encantaría que te unieras. Compartimos nuestras opiniones, debatimos sobre nuestros personajes favoritos y, lo más importante, nos apoyamos mutuamente en esta adicción compartida. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Imaginen esto, 2025. El mundo ha seguido evolucionando a un ritmo vertiginoso, la inteligencia artificial ha permeado cada aspecto de nuestras vidas, las tendencias en televisión han cambiado ligeramente, quizás con la consolidación de nuevas plataformas de streaming y formatos interactivos, pero la pasión por las series turcas sigue intacta. ¿Qué tipo de historias nos estarán contando? ¿Qué nuevos rostros nos enamorarán? ¿Qué temas explorarán estas series que nos harán reflexionar sobre el mundo que nos rodea? He estado investigando, analizando las tendencias actuales, tanto en Turquía como a nivel global, y echando un vistazo a los proyectos que se están cocinando en los estudios de Estambul y Ankara, y he llegado a algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Son solo predicciones, por supuesto, pero creo que tienen una base sólida en lo que está sucediendo en la industria. En primer lugar, creo que vamos a ver una mayor apuesta por los thrillers psicológicos. Las series turcas siempre han sabido jugar con el drama y el romance, creando historias que nos tocan el corazón y nos hacen suspirar, pero creo que en 2025 se intensificará la exploración de la mente humana, los secretos oscuros que guardamos en lo más profundo de nuestro ser, y los complejos juegos de poder que se tejen en la sociedad. Piensen en algo como Persona, o MR Robot, pero con un giro turco con esa sensibilidad y esa forma tan particular de contar historias que caracteriza a las producciones de este país. Imaginen una serie ambientada en Estambul, esa ciudad fascinante que es un crisol de culturas y una mezcla de tradición y modernidad, donde un reconocido psicólogo, atormentado por sus propios demonios internos, comienza a tratar a un paciente que parece llevar una doble vida. A medida que profundiza en su psique, el psicólogo se adentra en un laberinto de mentiras, traiciones y crímenes que lo ponen en peligro a él mismo y a su familia. La serie estaría llena de giros inesperados, personajes ambiguos con motivaciones ocultas y una atmósfera opresiva que te mantendría al borde del asiento en cada episodio, cuestionando la realidad y la percepción. Los dilemas morales serían constantes y el espectador se vería obligado a tomar partido, a juzgar a los personajes y a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. Además, creo que veremos una incursión más profunda en temas sociales y políticos. Las series turcas han tocado estos temas en el pasado, pero creo que en 2025 veremos historias más arriesgadas y controvertidas que aborden problemas como la corrupción, la desigualdad social, la censura y la libertad de expresión, temas que resuenan en muchos países alrededor del mundo. Estas series no solo entretendrán, sino que también servirán como una plataforma para el debate y la reflexión sobre los problemas que enfrenta la sociedad. Por ejemplo, podríamos tener una serie que siga la vida de una joven periodista, idealista y comprometida con la verdad, que investiga un caso de corrupción a gran escala que involucra a políticos y empresarios poderosos, poniendo en riesgo su vida y la de sus seres queridos. A medida que se acerca a la verdad, se enfrenta a amenazas, chantajes y persecuciones, pero se niega a renunciar a su búsqueda de la justicia. La serie mostraría la lucha de la protagonista contra un sistema corrupto y la importancia de la libertad de prensa en una sociedad democrática. Esta serie no solo sería emocionante y llena de suspense, sino que también invitaría a la reflexión sobre la situación política y social en Turquía y en el mundo,
mostrando las consecuencias de la corrupción en la vida de las personas y la necesidad de defender los valores democráticos. Otra tendencia que creo que veremos en 2025 es una mayor fusión de géneros. Las series turcas suelen ser muy buenas en la mezcla de drama y romance, creando historias que nos hacen reír, llorar y suspirar, pero creo que en el futuro veremos más series que combinen elementos de ciencia ficción, fantasía o terror, explorando nuevos mundos y posibilidades narrativas. Esta fusión de géneros permitirá a los creadores turcos experimentar con nuevas formas de contar historias y atraer a un público más amplio. Imaginen una serie ambientada en un futuro cercano en Estambul, donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, con robots que realizan tareas cotidianas y la realidad virtual que permite a las personas escapar de sus problemas. Pero la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado aún más, creando una sociedad distópica y desigual. La serie seguiría la vida de una joven hacker, ingeniosa y rebelde, que vive en los barrios marginales y que descubre una conspiración que amenaza con destruir la ciudad. Para salvar a su gente deberá unir fuerzas con un grupo de rebeldes y luchar contra un sistema opresor, utilizando sus habilidades tecnológicas y su ingenio para enfrentarse a un enemigo poderoso y despiadado. Esta serie no solo sería visualmente impactante con efectos especiales de última generación y una estética cyberpunk, sino que también plantearía preguntas importantes sobre el futuro de la humanidad y el papel de la tecnología en nuestras vidas, explorando temas como la inteligencia artificial, la privacidad y el control social. En cuanto a los actores, creo que veremos el surgimiento de nuevas estrellas, así como el regreso de algunos rostros conocidos. Las series turcas siempre han sido una plataforma para el talento, descubriendo y catapultando a la fama a actores y actrices que se convierten en ídolos a nivel mundial. Y estoy seguro de que en 2025 veremos a muchos actores jóvenes y prometedores que nos cautivarán con su carisma y su talento, aportando frescura y nuevas perspectivas a la industria. Además, no me sorprendería ver a algunos actores que ya han triunfado en el pasado regresando a la televisión con nuevos proyectos, asumiendo roles desafiantes y mostrando su versatilidad actoral. A los fans siempre nos encanta ver a nuestros ídolos en la pantalla, y estoy seguro de que los productores turcos lo saben y buscarán satisfacer esa demanda, ofreciendo a los actores la oportunidad de reinventarse y sorprender al público con su talento. En cuanto a la producción, creo que las series turcas seguirán mejorando en calidad, invirtiendo en tecnología de punta, locaciones impresionantes y equipos de producción altamente capacitados. Ya hemos visto un gran avance en los últimos años, con producciones que compiten con las de Hollywood en términos de calidad y ambición. Creo que en 2025 veremos series con efectos especiales más sofisticados, una dirección de fotografía más cuidada, que capture la belleza de los paisajes turcos, y una banda sonora más envolvente que realce las emociones de la historia. Las series turcas han demostrado que son capaces de crear mundos visualmente impresionantes y emocionalmente resonantes, y estoy seguro de que en el futuro seguirán superándose a sí mismas, elevando los estándares de la producción televisiva y consolidando su posición como líderes en la industria del entretenimiento global. Pero no todos serán nuevos formatos y tramas futuristas. Creo que en 2025 también veremos un resurgimiento de las series históricas, pero con una perspectiva más moderna y actual, que exploren el pasado desde una óptica contemporánea y relevante. Ya hemos visto algunas series turcas que han explorado la historia otomana, con grandes producciones y recreaciones detalladas de la época, pero creo que en el futuro veremos series que se centren en otros periodos históricos, como la época de la República Turca o incluso la historia preislámica de Anatolia, revelando historias poco conocidas y personajes fascinantes. Imaginen una serie que cuente la historia de la fundación de la República Turca desde el punto de vista de las mujeres que lucharon por la independencia y la igualdad, mostrando su valentía, su inteligencia y su determinación para construir una sociedad más justa y equitativa. Esta serie no solo sería informativa y educativa, sino que también sería inspiradora y empoderadora, destacando el papel fundamental de las mujeres en la historia de Turquía. O tal vez una serie que explore la mitología y las leyendas de Anatolia, con personajes fantásticos, criaturas mágicas y dioses antiguos, creando un mundo de fantasía épico y visualmente deslumbrante. Esta serie sería una oportunidad para mostrar la riqueza cultural y la diversidad de Turquía al mundo, combinando elementos de la historia, la mitología y la fantasía para crear una experiencia única e inolvidable. Ahora, quiero hablar un poco sobre el impacto global de las series turcas. Como ya saben, estas series se han convertido en un fenómeno mundial, con millones de espectadores en todo el mundo, desde América Latina hasta Asia, que se han enamorado de sus historias, sus personajes y sus paisajes.
Creo que en 2025 este impacto será aún mayor, con series turcas que se emitan en más países y que sean traducidas a más idiomas, llegando a un público aún más amplio y diverso. Las series turcas han logrado conectar con el público internacional porque abordan temas universales como el amor, la familia, la amistad y la lucha por la justicia, temas que resuenan en todas las culturas y en todos los idiomas. Además, ofrecen una visión diferente del mundo, lejos de los estereotipos occidentales, mostrando la riqueza y la complejidad de la cultura turca y la diversidad de sus personajes. Creo que en 2025 las series turcas seguirán siendo una fuerza importante en la industria del entretenimiento global, y que seguirán inspirando a otros creadores y a otros países a contar sus propias historias, mostrando la diversidad y la riqueza cultural del mundo. Finalmente quiero animarlos a que exploren el mundo de las series turcas. Si todavía no han visto ninguna, les recomiendo que empiecen con algunas de las más populares, como Amor Eterno, Fatma Gul o El Sultán, series que han conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Estoy seguro de que encontrarán alguna que les encante y que los enganche desde el primer episodio. Y si ya son fans de las series turcas, los invito a que sigan explorando este género y a que descubran nuevas series que les sorprendan y les emocionen, compartiendo sus recomendaciones y opiniones con otros amantes de las series turcas. Hay muchas joyas ocultas esperando ser descubiertas, y estoy seguro de que juntos podemos encontrarlas. Espero que les haya gustado este vídeo sobre las series turcas, que nos harán vibrar de emoción y misterio en 2025. Recuerden que estas son solo mis predicciones, y que el futuro siempre es incierto. Pero estoy seguro de que las series turcas seguirán sorprendiéndonos y emocionándonos en los próximos años, ofreciéndonos historias cautivadoras, personajes inolvidables y paisajes impresionantes. En resumen, creo que en 2025 veremos una mayor apuesta por los thrillers psicológicos, la exploración de temas sociales y políticos, la fusión de géneros, el surgimiento de nuevas estrellas y el resurgimiento de las series históricas. Todo ello con una producción de altísima calidad y un impacto global aún mayor. Espero que este viaje por las posibles series turcas del futuro haya sido de su agrado. Me encantó compartir mis ideas con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué tipo de series turcas les gustaría ver en 2025? ¿Qué actores o actrices les gustaría que protagonizaran nuevas series? ¿Qué temas les gustaría que exploraran las series turcas del futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.